Bueno, buenos días, iba a decir buenas tardes. Buenos días a todos y bienvenidos a este encuentro. Es un tiempo muy especial en el que queremos estar juntos. ¿Qué es espacio abierto? Porque algunos no lo conocéis. Espacio abierto es que dentro del programa de Aula 21 tenemos a lo largo del curso del año varios encuentros que intentan siempre traer temas de debate, de diálogo para las iglesias, y que son encuentros que realmente en los que se busca no llegar a una conclusión, sino ser informados realmente de lo que se trata el tema y poder dialogar sobre ellos, debatir, porque normalmente son temas que no se suelen tratar y que son difíciles de tratar, y muchas veces, como en este caso, oportunidades de conocer y ser informado. Tenéis ahí el... Por favor. Entonces, bueno, entre todos los espacios abiertos que hemos tenido, si me dejan un momento. Ah, pero no está el power. Ah, es que ahí no está. Bueno, como veis, entre todos los espacios que hemos tenido sobre ciencia fe, encuentro de educadores cristianos, hemos tenido de misiones, de medicina y espiritualidad, hemos tratado temas como la eutanasia, la depresión y salud mental, el porno y la trata, el cuidado de la creación, discipulado, iglesias accesibles a la diversidad, y hoy encontramos con este tiempo dedicado a Lausana, una iglesia para la misión, aprovechando que este año ha sido el cuarto encuentro internacional en Seúl de este movimiento. Este movimiento, aunque ya nos lo va a contar más detalladamente Joan, surge a través de un cambio de paradigma en la Iglesia que se da en el primer tercio del siglo XX, en el cual pasa de tener un concepto de eclesiología, de iglesia teológica, a ver cómo realmente esa iglesia tiene un impacto en la sociedad y cómo puede hacer y generar un impacto en la sociedad en la que se encuentra. Dicen que uno de los desencadenantes de este movimiento fue la publicación de Bonhoeffer de Comunión de los Santos, y que a raíz de esa publicación surgió todo ese cambio de visión de la Iglesia y que se desencadenó al final en ese primer encuentro de Lausana, que fue en 1900. Bueno, la Comunión de los Santos de Bonhoeffer es 1930, el primer encuentro de Lausana en 1974, por iniciativa de Billy Graham y John Stott. Ahí se firmó el Pacto de Lausana también, que es tan conocido por todos. En este congreso también participó activamente pues una persona que es muy cercana a nosotros y que yo quiero hacer la mención especial hoy. Me hubiera gustado tener un vídeo suyo, pero me ha sido imposible, que es el doctor Samuel Escobar. Él es miembro de la Iglesia del Cuar y sabemos que es alguien muy especial, un misionólogo increíble. Para mí ha sido un maestro, de hecho dirigió mi trabajo fin de máster, y además pues me ha enseñado mucho acerca de la misión y mi tiempo que estuvimos en la misión. Él trabajó mucho con comunidades de estudiantes evangélicos en todo el mundo, y también en su enseñanza y en la cantidad de libros que ha publicado es una auténtica eminencia, y él estuvo justo en el equipo que firmó el Pacto de Lausana, con lo cual pues es un privilegio y para mí es importante mencionarle hoy aquí. Dice parte del punto 1 de ese pacto, que es algo que nos tiene que mover a todos, ¿no? Y me hubiera gustado que más personas representadas de la comunidad estuvieran aquí, porque realmente, a pesar de escribirse hace tantos años, hoy en día podríamos hacerlo nuestro. Confesamos con vergüenza que a menudo hemos negado nuestro llamamiento y fallado en nuestra misión, conformándonos al mundo y separándonos de él. Sin embargo, nos regocijamos de que, aunque en vasos de barro, el Evangelio sigue siendo un precioso tesoro. A la tarea de dar a conocer este tesoro por el poder del Espíritu Santo, deseamos dedicarnos de nuevo. Eso ya se dijo cuando se firmó el Pacto de Lausana, y creo que es una frase que deberíamos de cada año asumir nosotros también en nuestras congregaciones. Deseamos dedicarnos de nuevo. En el punto 6 podemos leer: la evangelización requiere que toda la Iglesia lleve todo el Evangelio a todo el mundo, que también es un texto para analizar muy interesante.
Hoy vamos a intentar profundizar en este movimiento y vamos a intentar también conversar en mesas, y no solo vamos a hablar del pasado, que vamos a comenzar por ahí, cuál fue el origen y cómo han sido el desarrollo de los encuentros hasta la actualidad. Vamos a hablar del último encuentro en Seúl y qué conclusiones han sacado, qué se habló allí y qué iniciativas han surgido de allí. Y vamos a terminar, y eso será esta tarde, cómo eso va a incidir en el futuro, cómo eso o cómo Lausana puede afectar a las iglesias en España hoy. Y también va a ser un punto de debate y de diálogo, y acabaremos con una mesa redonda donde todos podremos participar, hablar y compartir sobre esta iniciativa. Yo quiero ahora decir que vamos a comenzar con esa parte del proceso histórico. Para eso tenemos a nuestro invitado especial, Xoán Castro. Xoán nació en Galicia, es gallego, casado con Jane, que es hija de misioneros brasileños, tiene 3 hijos adultos y 2 nietos. Es licenciado en Ciencias Químicas, pero también licenciado y máster en Teología. Director del Ministerio de Evangelización y Misiones de la UEB durante 16 años, parte del Comité de Lausana para España y parte de la Junta Ejecutiva de la Plataforma Unida para la Evangelización en España desde el inicio hasta 2023. Y es activo en la plantación de iglesias y hoy director para Europa de la Red de Multiplicación. Así que yo le pido a Xoán que si puede pasar, y le doy muchas gracias. Tener los ponentes que tenemos hoy es todo un privilegio, así que me alegra muchísimo que podáis disfrutar de ello. Muchas gracias, Xoán. Este es para luego la mesa. Muy buenos días a todos. Todos, todas, todas. Bueno, pues para mí sí que es un privilegio estar aquí, y sabéis que no se debe empezar disculpándose ni pidiendo casi perdón, etcétera, es mal síntoma, ¿no? Recuerdo una vez estaba en una iglesia en un país, no voy a decir cuál, donde era una iglesia grande. Me gustó mucho ir porque me habían hablado mucho de la iglesia, no la conocía. Y bueno, estábamos en la reunión y entonces dijeron, y ahora va a haber un especial. Y el especial era que una hermana iba a cantar, iba a tener unas alabanzas, ¿no? Entonces subió la hermana y empezó, pues eso, de la manera que yo casi voy a empezar y que no se debe, porque empezó, bueno, sí, voy a cantar, pero no me encuentro muy bien, parece que tengo, que tenía la voz mal y que no estoy aquí, bueno, voy, en fin, a ver cómo dice. Pero bueno, yo ya estaba esperando aquello, pero lo que cuenta es la intención, aunque sea un, ¿no? Pero dijo así, pero bueno, lo bueno para el Señor y lo malo para los hermanos. Y yo me quedé pegado ahí y dije, ¿cómo lo malo? Si yo vengo aquí a lo bueno, yo vengo a lo bueno, vengo buscando lo bueno, ¿cómo que lo malo, no? Y la hermana cantó. Y después de cantar, pues ya me di cuenta que al Señor tampoco le tocó gran cosa, porque... Entonces, si vamos a hacer algo hay que hacerlo con pasión, ¿verdad? Y vivo y con todo el corazón. Bueno, pues yo traía mi preparación, etcétera, la metí en mi mochila, tenía unas revistas que os quería enseñar, la de la misionalidad, que fue un punto, pienso yo, muy destacado de la trayectoria del movimiento Lausana en España, como fue la publicación del libro sobre los 35 pasos de acción que emanaban de Ciudad del Cabo y que lo distribuimos a todas las iglesias, y en la web lo distribuimos literalmente a todas las iglesias, se lo hicimos llegar, etc. Bueno, yo tenía todo eso ahí preparado, lo metí en el coche, y hoy por la mañana mi hija me dijo que necesitaba ese coche, y yo dije, vale, muy bien, llevo yo el otro, y me vine en el otro sin nada, ni ordenador, ni... Entonces aquí he estado recopilando algunas cosas, y en fin, como la hermana, pues... Muy bien. Mi primer contacto con Lausana, en el sentido de ver Lausana, ¿no?, referente a un congreso, lo tuve como a los dos años de convertirme, al año de estar bautizado, porque en nuestra escuela dominical, el tema que se trataba, nuestra escuela dominical era en una cafetería ya en aquel tiempo, y el tema tenía que ver con los dones, ¿no? Entonces había un libro en aquel momento que se acababa de publicar en español por CLIE, poquito antes en Estados Unidos, de Peter Wagner,
sus dones espirituales pueden hacer crecer su iglesia, no sé si lo recordáis, pero sigue siendo muy válido hoy por hoy, ¿no? Y define lo que es don y analiza 27 dones. Pero recuerdo que cuando tocaba el tema de evangelización, ahí en ese libro se refería a la definición que en el Pacto de Lausana se daba acerca del tema, ¿no? De la evangelización. Y ya el propio Peter Wagner hacía algunas pues consideraciones muy importantes acerca de lo que debe ser evangelización y de cómo nuestra palabra y el tipo de vida que vivimos individual y comunitario tienen que estar en armonía porque forman parte de la evangelización. Bueno, me pareció muy bien y él hacía referencia a Lausanne, ¿no? Entonces me interesó eso y bueno, pues más adelante pues ya fui conociendo qué había sido aquello, qué significó y bueno, y la influencia que tuvo y que sigue teniendo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me han pedido que haga un breve recorrido histórico y ya Paloma mencionó cosas muy importantes y del inicio del movimiento de Lausanne. Bueno, ya está proyectado ahí esto. Vale, el movimiento Lausanne conecta influenciadores e ideas para la misión mundial con una visión del Evangelio para cada persona, iglesias formadoras de discípulos para cada pueblo y lugar, líderes como Cristo para cada iglesia y sector y la influencia del reino en cada esfera de la sociedad. Eso es algo que desde el inicio, ¿verdad?, aunque no estuviera tan claro que esto es a lo que se iba a ir, pero fue ese movimiento que se puso a andar, que se echó a andar en ese primer congreso. Claro, ese primer congreso, que efectivamente es en 1974, no nace ahí por generación espontánea, ¿no? Ni porque se le ocurriera a Billy Graham convocar a una serie de personas. Tiene toda una serie de fermentos y ya nos habló Paloma también de un malestar que había y con el devenir normal de la iglesia. Yo anoté bueno, algunos antecedentes en ese camino hacia Lausanne. Primero, el liberalismo de inicio de siglo, pues yo creo que todos vosotros... Sí, porque encendido está, ¿no? No vaya a ser. Vale, bien. Para los duros de oído, entonces. El liberalismo de inicio de siglo. Bueno, finaliza el 19 y comienza el 20 con una época, todos sois estudiantes de teología, en la que hay un momento en la sociedad, en la filosofía y también en lo que es la teología, de que para conciliar el relato bíblico con todo lo que eran los nuevos descubrimientos científicos, etcétera, bueno, pues algunos teólogos, incluso muy buenos además, pues hacen un intento de compaginar las dos cosas, etcétera, y bueno, se sale del siglo XIX con una sensación de que de alguna manera el hombre bueno de Rousseau, ¿verdad? El hombre va a poder llegar a conseguir la paz, una especie de felicidad para todos, todo es cuestión de educación, de preparación, en fin, y en ese contexto donde además empieza a haber respuestas en el ámbito de la ciencia y sobre todo en la razón, que van dando explicación de muchas cosas, pues hay que hacer un poco digerible el mensaje del Evangelio. Esto lleva a que pues, se cuestione la veracidad de la Biblia, que realmente sea palabra de Dios, etcétera, etcétera. Pero hay ese buenismo y ese momento de euforia. Esto queda roto con la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18, que genera 8,5 millones de muertos, un enfrentamiento que sacude al mundo, pero que fundamentalmente se da entre países cristianos o de bases cristianas y que sacude esa idea del hombre bueno de alguna manera, porque el hombre, aun con mucha cultura y aun con religión, pues comete atrocidades. Hay un cambio significativo. En la segunda edición del Comentario a los Romanos de Karl Barth, cambia él mismo la orientación de
de su primera edición, y ahora habla de cosas pues que a nosotros no suenan tan evidentes, tan normales, pero como ese pecado que nos separa totalmente de Dios, para lo cual no podemos hacer nada por esa reconciliación nuevamente, ese religare con Dios, es Dios el que lo tiene que hacer. Bueno, cuando uno ve un poquito el resumen de todo ese monumento teológico, uno dice, bueno, estoy viendo las 4 leyes de Bill Bright o algo así, ¿no? Viene a ser como haciendo esa extrapolación tan tremenda que estoy haciendo. Pero es ese redescubrimiento, por un lado, ¿no? Y un poco después viene la Segunda Guerra Mundial. O sea, se crea un organismo para que nunca más vuelva a pasar, y unos pocos años después vuelve. Pero ahora ya no son 8,5 millones, son 60 millones. Y bueno, el estado final, después de todo eso, pues es de mucha confusión, mucha incertidumbre y una sensación dentro de lo que es la cristiandad de que ha valido tanta enseñanza, ¿no? De qué ha valido tanta presencia de iglesia, si después entre los que decimos seguir a Cristo ocurre esto que ocurre. Y es más, no solo los 60 millones de muertos, sino los genocidios tan fuertes, el fundamental del pueblo judío, etc. Y entonces hay como un divorcio. El humanismo secular, que cree que el hombre puede construir un mundo perfecto, paz y justicia sin Dios, pues todo eso se viene abajo. Aquí aún doy otro dato, la conferencia de Edimburgo en el 1910, que tiene buenas intenciones, ¿verdad? Procura a ver cómo podemos llegar a todo el mundo, ya en nuestra generación, y que se alinea con el Consejo Mundial de Iglesias, pero que finalmente el Consejo Mundial de Iglesias también bebe de toda esta influencia secular en su teología y en su práctica, y entonces llegamos a un momento en el que se genera ese cisma entre la sociedad que va a su rumbo, ¿verdad?, y la Iglesia que se queda en que, bueno, no ha valido de mucho o casi de nada, pero nosotros tenemos un mensaje, ese mensaje tiene que ver con la salvación, y bueno, pues nos separamos de la sociedad y ella se separa de la Iglesia, y queda una especie de evangelización, incluso de misión al espíritu de la persona. Pues tenemos que ser salvos, ¿no? Aquí esto es un desastre, es un valle de lágrimas literalmente, pero un día estaremos en el cielo con Dios y para siempre. Y entonces pues se huye de otras cuestiones como puede ser implicación política, denuncia de injusticias, etcétera, etcétera. Todo eso genera tensiones entre unas iglesias que hablan, por ejemplo, de que la presencia del evangélico es suficiente para irradiar los valores cristianos, el dar un vaso de agua a uno que está sediento denota presencia de Cristo. Otros que dicen, no, es la predicación, el querigma de la palabra, y hay que salvar a la persona para que un día, ¿verdad?, pues goce de una eternidad con Dios. Bueno, hay esas dos tendencias que generan tensión en la Iglesia, hay toda esa incertidumbre y esa separación de Iglesia y sociedad. Hay, por otro lado, un ambiente de revolución en el 59, Cuba y Bahía de Cochinos y todo lo que sale de ahí, el movimiento marxista en la propia América, Che Guevara, movimientos, etcétera, etcétera. Más adelante, un poquito más adelante, teología de la liberación. En Europa, pues mayo del 68 está ahí también. Bueno, es una época convulsa. ¿Y la Iglesia qué? ¿Cuál es el mensaje que tiene para esta sociedad? Simplemente que recibamos a Cristo y aseguremos que nuestro nombre está en el libro de la vida para un día gozar con Él allá. Bueno, hay una reacción hacia pues, un evangelismo que implica mucho más que eso y que se compromete. Hay un congreso en Wheaton que ya apunta a esa línea de tenemos que repensar la misión, nuestra evangelización, tenemos que ser agentes de transformación. Y finalmente hay un congreso en Berlín en el 66 que es convocado por Billy Graham también, al que asisten aproximadamente unas 1000 personas, entre ellas René Padilla está también, John Stott desde luego está ahí, y es Billy Graham quien lo convoca,
Y como fruto de eso y otras cosas, pues empieza a ver la necesidad de reunir, de hacer una gran convocatoria, no del que quiera venir, sino de asegurarnos que determinadas personas sí deben de estar aquí para aportar lo que es su idea, su reflexión y, por otro lado, la praxis de la evangelización. Y como fruto de eso, pues se va pergiñando ahí en el horizonte la idea de un congreso que finalmente, como ya se ha dicho, pues Billy Graham convoca y que tiene lugar en la ciudad suiza de Lausanne, y de ahí recibe el nombre todo el movimiento, en ese año de 1974. ¿Qué busca? Pues unir a los cristianos evangélicos para abordar de esa manera conjunta los desafíos de la evangelización mundial. Asisten unos 2.400 líderes cristianos de 150 países. Es la convocatoria más grande hasta esa fecha. Y ese congreso pues marca, por así decir, un momento decisivo en lo que va a ser la colaboración global entre iglesias y entre organizaciones misioneras, y marca también el nacimiento pues, de una plataforma que iba a ir más allá de lo teológico y que iba a enfatizar la acción práctica. No perdamos de vista que quien lo convoca es Billy Graham, en ese momento, y yo creo que hasta la fecha, pues el evangelista que a más personas le ha hablado, el hombre que tenía no solo impacto por lo que decía, sino su propio ejemplo de vida, mucha influencia, por tanto, un hombre de la predicación y que pues se rodea, ¿verdad? Y de una forma además muy notoria, porque va a ser el editor, no es el redactor único del Pacto de Lausanne, pero sí quien está detrás de ello y además quien edita, John Stott. Y este teólogo anglicano que conocemos muy bien es el principal redactor del Pacto de Lausanne, y el Pacto de Lausanne va a ser la base teológica, la declaración de fe del pueblo evangélico, por así decirlo, la base misionera también de este movimiento. Y este pacto establece una visión integral de la misión cristiana, combinando la proclamación del evangelio con el compromiso social. ¿Y cómo se llega aquí? Bueno, pues es muy interesante también. René Padilla, importante teólogo que a vosotros pues os suena conocido, ¿verdad? Ecuatoriano de Quito, concretamente, contaba en cierta ocasión, y a mí esto me lo relató don Samuel Escobar. Tuve el privilegio de tener varias comidas allá en el seminario cuando don Samuel daba Igle Crecimiento, y yo ya era director del MEN, pero me matriculé a la clase de Igle Crecimiento porque ¿cómo me lo voy a perder esto, verdad? Mira qué curiosidad, el libro que utilizaba don Samuel para el Igle Crecimiento estaba escrito por Juan Wagenbell. Con el tiempo, resulta que yo conozco a Juan Wagenbell en un telesférico en Mérida, Venezuela, allá arriba, y él me dedica un libro, que era este, que después daba Samuel Escobar. Y unos años después yo formo parte de la red de multiplicación, y hace 5 días estaba con Juan Wagenbell, que me manda un abrazo muy grande cuando supo que íbamos a hablar de Lausanne, aquí para todos vosotros. Las cosas de la vida, ¿verdad? Pues don Samuel me comentaba que René le comentaba también que había escuchado en el 66 en Berlín el mensaje de John Stott sobre la gran comisión en Juan 20:21, como el Padre me envió, y eso fue tremendo. Yo recuerdo en mi máster en misionología en Río de Janeiro que uno de los temas fuertes que teníamos que estudiar era a Valdir Stuernagel hablando sobre la gran comisión en el Evangelio de Juan, tomado de este primer impulso de Berlín del 66. Pues René Padilla comenta que el John Stott de Lausanne 74, cuando hace su exposición, magnífica exposición, no utiliza la gran comisión de Juan solamente, sino que integra los 4 evangelios y aún la gran comisión de Hechos 1:8, los integra de tal manera que dice que, si se me permite decir lo que decía él, ¿verdad?, lo hace mucho más bíblico, mucho más contundente, y que es otro John Stott. ¿Qué había pasado ahí? Y René apunta
de que lo que había pasado es que John Stott, en ese lapso del 66 al 74, había viajado 2 veces a Latinoamérica y había recorrido países desde México hasta Argentina y había vivido la realidad de estos países y se había impregnado en las conversaciones, ¿verdad?, también de esa necesidad que antes, pues al parecer no era tan evidente para él, de la integración del aspecto social del Evangelio en la proclamación. Dicho esto, que yo lo veo con mucha enjundia, ¿no?, porque explica algunas cosas, dicho esto, deciros que hay 3 líneas principales o 3 legados que salen de ese Lausanne de 1974. Bueno, hay tantísimo, ¿no?, pero hay 3. Una es el propio Pacto de Lausanne, que lo habréis leído, estudiado, o por lo menos lo habéis visto referencias a él, y que todo evangélico debiera de leer, por lo menos, y conocerlo bien, porque hoy por hoy lo podemos suscribir totalmente. De hecho, fue público, se suscribió públicamente, se firmó públicamente, esos 2.400, aunque no todos. ¿Por qué? Porque chirriaban algunas cosas que aparecen por ahí, pero a partir de ahí, pues movimientos, asociaciones, denominaciones, iglesias, personas se han adherido al Pacto de Lausanne. Así que cuando yo vi de Peter Wagner que hacía referencia y que él se ratificaba en esa definición, pues bueno, estaba en pleno auge, ¿no? Yo quería leer aquí solamente algunos de los temas: el propósito de Dios, la autoridad y el poder de la Biblia, la singularidad y la universalidad de Cristo, en un momento en que el tema de la singularidad era candente. Hubo una ponencia en Lausanne muy fuerte de Cato, que falleció prematuramente, pero donde reafirmaba, don Samuel me hablaba de esa ponencia también, donde reafirmaba lo que debía ser la verdadera proclamación del Evangelio, así como un mensaje muy inspirador del propio Billy Graham que se titulaba ¿Por qué Lausana?, ¿no? Y las aportaciones, desde luego, de estos 2 pues, insignes misiólogos que ya hemos mencionado. Pues ese es otro de los temas: la naturaleza de la evangelización, un punto clave es el punto 4 del pacto, y la 5, la responsabilidad social cristiana. Pues como digo, este documento es uno de los grandes documentos de la historia de la Iglesia y del que estamos bebiendo en estos 50 años, y que se ha ido ratificando posteriormente, especialmente en Ciudad del Cabo, y de por sí es un gran legado de este congreso. El segundo podría ser, sin duda es uno de los fuertes, el enfoque en los pueblos no alcanzados. Bueno, aquí en forma de esquemática: Billy Graham, John Stott, Ralph Winter, ahora veremos por qué, Samuel Escobar, René Padilla. Temas principales: evangelización global, misión integral, grupos no alcanzados, documento clave, Pacto de Lausanne. Sí, estos, diría yo, son esos 3 legados fuertes. El propio pacto, que tanto juego y jugo da a la Iglesia posteriormente. El segundo es el enfoque a los pueblos no alcanzados. Estábamos viviendo en ese tiempo un estado no de apatía, pero de tanta dificultad. Revoluciones, marxismo muy fuerte, la Iglesia despegada de la sociedad, etcétera, que se hablaba incluso de quieto, parar con el envío de misioneros. Fundamentalmente quien los enviaba era Estados Unidos. Y en ese momento era tan difícil y tan complicado, pues que un sector decía: vamos a parar por un momento del envío de misioneros, porque tal vez este no sea el momento adecuado. Bueno, en el Congreso, Ralph Winter, justamente, en una de sus ponencias, una de las más importantes, habla de los pueblos no alcanzados. Este es un misiólogo norteamericano que introduce ahí en Lausanne del 74 los grupos poblacionales no alcanzados, los UUPG, en las siglas en inglés, que habla de enfocar la misión hacia las comunidades menos evangelizadas. Y este impulso transformó la manera de organizarse
para la misión. Transformó organizaciones misioneras a la hora de establecer sus prioridades y de cómo iban a distribuir sus recursos. Eso fue el espolón de salida, ¿no? Después, 15 años más tarde, en el segundo Lausanne, lo vamos a ver, este es uno de los grandes temas candentes. ¿Cómo vamos a alcanzar a esos pueblos? Así que el segundo legado fuerte podría ser el enfoque en los pueblos no alcanzados, de lo que no se hablaba en aquel tiempo. Se hablaba más bien de quietos parados, ¿no? Y un tercer aspecto muy importante, y ya venimos tocándolo, ¿verdad? Pero es el de la misión integral. La misión integral. Y aquí, y sobre todo en la redacción del punto 5 del Pacto de Lausanne, es donde tiene tanta influencia René Padilla y Samuel Escobar, cuando hablan de esa misión integral, de que no puede haber disociación, de que estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de el querigma, la proclamación de la palabra, pero por otro lado el refrendo de la acción social, la denuncia de la injusticia. Concretamente, es un momento en que algunas palabras son muy problemáticas. Por ejemplo, liberación. Es muy problemático en ese tiempo hablar de eso, cuando se está persiguiendo a organizaciones que toquen eso, porque por detrás podría estar el concepto de liberación política, justamente, ¿no? Dice el punto 5, afirmamos que Dios es tanto el creador como el juez de toda la humanidad. Por lo tanto, debemos compartir su preocupación por la justicia y la reconciliación en toda la sociedad humana y por la liberación y la liberación de los hombres y las mujeres de toda clase de opresión. Opresión, otra palabra que en aquellos momentos, ¿verdad? Pues no fue entendida y fue conflictivo. Dado que los hombres y mujeres son hechos a la imagen de Dios, toda persona, independiente de su raza, religión, color, cultura, clase, sexo o edad, tiene una dignidad intrínseca por la que debe ser respetada y servida y no explotada. Y después dice, y aquí tenemos que pedir perdón. Y esto, que hoy lo vemos muy normal, no lo era en el 74, por eso Lausanne es tan importante en aspectos como esto, que dan pues eso, marcan como un inicio o un redescubrir algunas dimensiones del Evangelio que no podrían continuar ocultas o negligenciadas. Bueno, como hay que avanzar y hay más Lausannes, pues vamos a seguir. El segundo congreso tiene lugar 15 años después, es en Manila justamente, pero como el Lausanne I es quien origina todo esto, se le conoce como el Lausanne II. A este congreso asisten unas 3.000 personas, o sea, eran 2.300 en el primero, 3.000 personas, y ahora ya no son 150 países, hay como 170 países representados. Y aquí el foco misional se desplaza hacia lo que se empieza a llamar la ventana 1040, justamente como fruto del trabajo de Winter de los pueblos no alcanzados, ¿verdad? Empieza a estudiarse esto mucho más en todo ese periodo de tiempo, y cuando se llega a Manila, este es uno de los grandes focos. La ventana 1040, como sabéis, pues es la región del mundo más inalcanzada por el Evangelio, entre el paralelo 10 y el paralelo 40. Esto toma todo el África del Norte. A Portugal se le suele meter en los países alcanzados, no sé por qué a España no, si el sur también entra ahí, ¿verdad? Y el Próximo Oriente y después Asia, y bueno, donde está concentrada un porcentaje altísimo de las personas que no tienen acceso al Evangelio. Hinduismo, budismo y islamismo, casi en estado puro, ¿verdad? Pues se aplica la mayor intencionalidad hacia la responsabilidad social y la colaboración estratégica en este Congreso de Manila. El término ventana 1040 pues lo propone Louis Bush, que aunque vive en Estados Unidos, él es de origen argentino, y se da cuenta de esta realidad, que la mayoría de los pueblos no alcanzados están justamente ahí. Manila hace hincapié en esto.
Y como consecuencia de esta necesidad, por un lado, y después del énfasis en la colaboración, se forman más de 800 nuevas asociaciones misioneras. Fijaros qué impulso hacia la misión con este nuevo enfoque y esta perspectiva que venía de el Lausanne del 74, pero que aquí, pues de una forma muy clara, se plantea. La ventana 1040 llama esa atención a esa zona geográfica que os decía, y en esta intersección del norte de África, el Próximo Oriente y Asia, pues está la mayoría de la población que vive sin recursos y sin acceso a Jesús. Entonces, las sociedades misioneras, o muchas de ellas, empiezan a tener esta prioridad. El Manifiesto de Manila es el documento que sale de ahí, como fue el Pacto de Lausanne con anterioridad, y continúa en esa línea de los grandes documentos de la historia de la Iglesia evangélica en nuestro tiempo. Refuerza este manifiesto la dedicación del movimiento de Lausanne a la evangelización mundial y a la justicia social. O sea que las ideas de la misión integral están creciendo. Se han debatido mucho en Europa, se están debatiendo mucho en América Latina en ese momento también, y Manila pues hace eco de esto, evangelización mundial y la justicia social. Se insta a los cristianos a abordar reflexivamente, porque Lausanne ha sido siempre ese foro, ¿verdad?, de reflexión, donde la práctica y la reflexión teológica y misionológica se dan la mano. No sé si Jaume nos va a hablar de la pista de baile, ¿Sí? Bueno, pues entonces lo vamos a entender mejor. Se dan la mano, ¿verdad?, para apoyarse mutuamente, porque somos una única iglesia con un único propósito. Bueno, se abordan también los problemas contemporáneos y se insta a la Iglesia a difundir con pasión el Evangelio y teniendo en cuenta además que el mundo está más interconectado. Manifiesto de Manila toma los dos grandes temas de los congresos, Lausanne, proclamar a Cristo hasta que Él regrese, y un llamado a la Iglesia a llevar el Evangelio a todo el mundo. Su primera parte, la primera parte del manifiesto, son 21 afirmaciones cortas, casi definiciones. Y después la segunda parte elabora en 12 sesiones pues un poco el desglose de estas afirmaciones. Hay una palabra clave: colaboración estratégica. Dar prioridad a esa colaboración estratégica. Podemos aprovechar la sinergia que mejora la resolución de los problemas, impulsa la innovación y puede ampliar el impacto de la Iglesia cristiana. El segundo congreso entonces fue decisivo para poner en marcha todo esto y, como decía antes, cientos de nuevas asociaciones. Un extracto del Manifiesto de Manila. El reto del año 2000 y más allá era en 1989. La población del mundo de hoy se acerca a los 6.000 millones, hoy 8.000 millones. ¿Cómo estamos creciendo, verdad? En 1900, 1.000 millones. En el 2000, 6.000 millones. Ahora, 8.000 millones. El cristianismo era el 30%, después fue el 30% y ahora es el 30%, entre el 30 y el 33%. Y, claro, en cantidad mucho más, porque es el 33 de 8.000, pero en porcentaje es uno de los grandes desafíos también. Bueno, veremos después la fuerza del sur, nos hablará Jaume de esto. Pues la tercera parte de esos 6.000 se confiesa, al menos de forma nominal, cristiano. De los restantes 4.000 millones, la mitad han oído el Evangelio, han oído, y la otra mitad nunca han escuchado ni siquiera el nombre de Jesucristo, posiblemente. Y a la luz de esas cifras, el Congreso evalúa la tarea evangelística y propone unas categorías para entendernos de cuándo estamos hablando, qué estamos queriendo decir. En primer lugar están los comprometidos. ¿Quiénes son? Pues es la fuerza potencial para la tarea misionera de la Iglesia. En este siglo, esta categoría de creyentes ha crecido desde 1900 de unos 40 millones a 500 millones hoy. O sea, que en el 2000 ya se entendía que hay 500 millones de personas comprometidas, pero hay 2.000 millones de cristianos. Bueno, estos comprometidos está creciendo a un ritmo 2 veces mayor que cualquier otro grupo religioso de todas maneras. Y hago aquí un inciso. Fundamentalmente por el movimiento pentecostal. Y hay que decir algo, que otra de las grandes aportaciones del Congreso Lausanne, del primero, y del propio Billy Graham,
acostumbrado en sus campañas a organizar a toda la iglesia evangélica, es que se le da como el reconocimiento formal de evangélicos a los conocidos como pentecostales, que hasta aquel momento, aunque suene muy extraño, pues estaban como un poco al margen, porque, bueno, su historia aún era corta también, ¿no? Desde 1905 hasta 1974, pero ahí se le da el reconocimiento formal. Bueno, en estos 500 millones, que ahora en el Lausanne II nos dicen que son los comprometidos, pues la Iglesia pentecostal en general, para entendernos, pues está de una forma muy significativa. Ese es el primer grupo. El segundo es el de los no comprometidos. Estos hacen una profesión de fe cristiana de alguna manera. Han sido bautizados, vete tú a saber cómo y cuándo, si de niños o más tarde o qué, asisten de vez en cuando y se identifican como cristianos. Algunas estadísticas que estábamos compartiendo dicen que aquí en España, la España cristiana, apenas el 7% de la población que se dice católica va una vez al menos al mes a misa. Y el 65% como mínimo de ellos tienen más de 60 años de edad. O sea que ¿dónde está toda esa otra masa? Bueno, pues todos sabemos, porque todos estamos trabajando y sabemos cuál es esta realidad. Bueno, este grupo no comprometido, les es extraña la idea de un compromiso personal con Cristo. Se encuentran en toda clase de iglesias en todas partes del mundo y se llega a esta conclusión: necesitan urgentemente ser evangelizados. El tercer grupo es los no evangelizados, se les llama así, que son personas con un conocimiento mínimo del Evangelio, pero que no han tenido una oportunidad adecuada para responder al propio Evangelio y al propio Cristo. Probablemente están dentro del alcance de personas cristianas si éstas hicieran el esfuerzo de ir a la otra calle, al otro camino, a la otra aldea o al otro pueblo para encontrarlos. Y este es un gran desafío para nosotros en nuestro contexto y para Europa en general, donde todos, ¿verdad?, saben de alguna manera o tienen idea, cada vez menos, esta es la verdad, pero que están al alcance nuestro de una forma muy fácil, digamos. Y hay un cuarto grupo. El cuarto grupo están los no alcanzados, que son los 2.000 millones en aquel tiempo. Hoy yo le calculaba, por lo que estaba leyendo, unos 3.500, 3.600 millones de personas que nunca han escuchado de Cristo como Salvador, que no están al alcance de los cristianos de su propio pueblo, que existen en lugares donde ni siquiera hay una iglesia autóctona viva. Y bueno, pues nos ayuda a pensar en ellos como miembros de grupos étnicos menores que se ven a sí mismos como teniendo algo en común, por ejemplo, la cultura, el idioma, el territorio, el oficio, ¿verdad? Pero que son una gran prioridad. En Manila se habla de que hay unos 12.000 grupos no alcanzados. Se ha avanzado muchísimo en estos grupos étnicos no alcanzados, dentro de unas 2.000 agrupaciones mayores. La tarea no es imposible, se decía ahí. Pero actualmente, en ese tiempo, no sé ahora, solo el 7% de la fuerza misionera estaba trabajando en la, digamos, empresa transcultural, mientras que el 93% restante de la fuerza misionera estaba misionando o trabajando en lugares o países donde ya son cristianos, al menos por definición. Entonces, lo que se decía es, hay que regular de otra manera y replegar estratégicamente el personal que ya está sirviendo, porque tenemos que enfocarnos en los que nunca han oído del Señor Jesús. Bueno, y esto es así, muy por encima, algunas de las claves de Lausanne II. Llegamos a Lausanne III, en Ciudad del Cabo. En el 2010, un compromiso renovado. Lausanne III pues tiene lugar en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Asisten unos 4.000 líderes de 198 países. Ese fue hasta ese momento posiblemente el encuentro más diverso en la historia cristiana. Algunos temas: las misiones urbanas, la misión holística, tomando el concepto de la misión integral. La persona hay que considerarla en toda su esfera,
emocional, espiritual, física, etc., hay que servir a la persona de forma completa y no solo a su espíritu. El testimonio implica a la persona de una manera global, holística, el acercamiento a las comunidades de la diáspora y también se enfatiza el avance del Evangelio entre los estudiantes orales. Se reafirma en Lausanne III el compromiso con la evangelización y el testimonio del Evangelio en palabras y hechos. Palabras y hechos. Cada vez va tomando más fuerza lo que se iniciaba en Lausanne del 74. Surge el documento clave, el compromiso de Ciudad del Cabo, que incluye un enfoque en cuestiones sociales como son la pobreza, la injusticia, incluso la gestión medioambiental. Y ese documento se inscribe en la línea histórica del Pacto de Lausanne, del Manifiesto de Manila también, y es una afirmación muy bíblica, pero también que cuida mucho el lenguaje. Es una afirmación profundamente elegante, bien escrita, bíblica, de la fe evangélica, pero enmarcada en un lenguaje del amor. Y es una articulación deliberada de nuestro llamado a la acción con respecto a la evangelización mundial. De hecho, el compromiso de Lausanne tiene dos partes. La primera es por el Señor que amamos, la confesión de fe de Ciudad del Cabo, que es uno de esos documentos como el Pacto de Lausanne, de confesión de fe, ¿verdad? Y por otra, por el mundo al que servimos, ya no solo por el Señor al que amamos, sino por el mundo al que servimos, un llamado a la acción de Ciudad del Cabo. Aquí hay varios enfoques. Uno es la misión integral, el enfoque integral, el que entrelaza la evangelización y la acción social, y hace mucho hincapié en la naturaleza inseparable de compartir el Evangelio, abordar las injusticias sociales y encarnar plenamente las enseñanzas y el amor de Cristo en el mundo. Se mencionan retos mundiales fuertes a los que hay que sumarles el amor y la verdad a la hora de abordar estos problemas mundiales que están ahí latentes en ese momento. Otro tema importante en Ciudad del Cabo, veis que todo va coincidiendo con momentos cumbres. Si el primero era ese ambiente de revuelta social, de inconformismo, de teología de la liberación, por otro lado de la separación Iglesia-Estado que desemboca en Lausanne I, en Lausanne II pues, fue el final de la Guerra Fría, la caída del muro, otra vez nuevas, y ahora en Ciudad del Cabo se hace hincapié también en las ciudades que ya albergan más del 50 y pocos % de toda la población mundial, y esto va cada vez a más. Y por otro lado las diásporas, ¿no? Ciudades y diásporas representan intersecciones vibrantes de cultura, identidad, innovación, donde confluyen pues, poblaciones muy diversas. Y nosotros lo vivimos en nuestro país, ¿verdad? Y tenemos una confluencia de todo esto. Y bueno, la fotografía de la iglesia, lo veía en un congreso hace algo, lo que más se parece a la iglesia, y se ve una foto donde todos los colores, todas las razas, y todo está en la misma iglesia y en la misma iglesia local muchas veces. Pues esta realidad crea comunidades dinámicas que conforman y son conformadas por flujos mundiales de personas, ideas y recursos. Bueno, aquí hay tantísimo que hablar de lo que se ha trabajado en esto, de movimientos, ¿verdad? Tim Keller, City to City, Iglesia Centrada y tantas cosas donde, bueno, nos hacen ver esta realidad. El redactor principal del documento es Chris Wright, que es el sucesor de John Stott. No quiero pronunciarlo mal, pero tú sí lo sabes, ¿verdad? El instituto en Inglaterra que ellos llevan adelante. Y bueno, pues estaba bebiendo de las mismas fuentes, aunque hay otros hermanos, desde luego, ahí hay algunos líderes claves, ¿verdad?, que como en todas las redacciones de los documentos participan, aunque haya un editor principal. Chris Wright, pues en ese momento era muy conocido también.
la idea de la Missio Dei, que ya venía de atrás, pues él la vuelve a remarcar, ya otros en el pasado, el propio Lausanne, David Bosch, en Misión en Transformación, libro clásico de las misiones, habla de que no es la iglesia que tiene una misión, ¿verdad? Es Dios el que tiene la misión, es la Missio Dei, la iglesia es el instrumento de Dios. Chris Wright, con otras palabras, dice esto también y se habla mucho de este tema. Y con esto llegamos al Lausanne 4 mirando hacia el futuro. Aquí, bueno, Jaume nos va a hablar. Líderes claves, pues seguro que hay muchos y aún falta tal vez un poco de perspectiva histórica, como siempre ocurre, para ver el impacto de todo lo que allí se escuchó, etc. Pero Michael Law, que es el CEO del Lausanne, Jae Hong Lee, que era el que coordinó los esfuerzos locales en Corea, el país anfitrión, esto es en Seúl, en Incheon, Seúl, ¿verdad? Y en este congreso pues también incluyó un enfoque especial en la capacitación de jóvenes líderes, en el uso de la tecnología avanzada para la evangelización y también emite una declaración, un nuevo documento, la Declaración de Seúl, que vino precedido, y nos va a hablar Jaume, del Estado de la Gran Comisión. Creo que son 3 años o 4 años trabajando en este magno informe que presenta una serie de brechas, 25 en concreto, que la Iglesia tiene que esforzar por cerrar para su tarea del discipulado a todas las naciones y la evangelización del mundo. Bueno, para finalizar, el impacto en la historia reciente de la Iglesia evangélica, pues algunos de los más significativos: la unidad global. Lausanne ha creado una plataforma para que líderes de diversas tradiciones y culturas colaboren en la evangelización mundial. El enfoque a los grupos no alcanzados. La idea de centrar las misiones en estos grupos ha cambiado drásticamente las estrategias misioneras de muchas asociaciones y de una forma global. En tercer lugar, la misión integral, que ya hemos estado pues diciendo. Lausanne ha promovido una comprensión holística de la misión cristiana, influyendo decididamente en teólogos, pastores, organizaciones. Se crean además redes y asociaciones, porque cada congreso de eso viene precedido de muchas consultas en muchos lugares. Sabéis que el congreso de Lausanne no va al que quiere, son invitados, pero hay como una redistribución. ¿Qué es lo que queremos llevar allá? Una es por zonas geográficas, 12 zonas geográficas, pero otro es por intereses, por redes temáticas. ¿Qué temas hay que tratar? Seas de África o seas de Asia, y que también tu voz tendría que ser escuchado. Y aún hay una tercera línea que tiene que ver con las generaciones y la conexión entre generaciones, y un esfuerzo muy grande por renovar, ¿verdad?, el liderazgo en cuanto a la visión y a la práctica. También la influencia en la academia. El impacto teológico del movimiento ha moldeado programas de estudios teológicos y publicaciones clave. En mi máster, en el año en el 2012-2013, una de las asignaturas era el movimiento Lausanne, y hasta allí lo que teníamos, lo más reciente, era el Congreso de Ciudad del Cabo, y bueno, estaba en auge todo el debate. Y por último, la innovación teológica. Lausanne ha promovido el uso de plataformas digitales para la evangelización y para la colaboración global. Y en España, pues en España tenemos ahí al hombre, ¿verdad? Pero desde 2 años antes de Ciudad del Cabo ya se trabaja para abordar, para ir preparados para ese congreso, y a la vuelta, se forma el comité. Ya se forma antes, como digo, el comité Lausanne para España, del que desde justo a la vuelta del congreso yo formo parte también, y a partir de ahí pues ha habido una inquietud por acercar lo que es el movimiento, por generar reflexión. Se han publicado trabajos bien importantes, uno de ellos es los 35 puntos de acción, cómo aterrizamos todo lo de que allá se dijo en nuestra realidad de España, la contextualización, otra idea clave en todos los congresos Lausanne. También una consulta muy importante sobre misionalidad, supongo que Jaume nos puede decir algo, y también diría yo el énfasis en el discipulado, porque llevamos 6 años trabajando desde Lausanne en discipulado, porque se evidencia como uno de los puntos débiles, como la puerta de atrás
de las iglesias. Y un discipulado, vosotros también ya habéis tenido mucho de esto, ¿verdad?, que abarca toda la vida, con énfasis tal vez especial incluso en el lugar de trabajo. Deciros que en el 2013, después de Ciudad del Cabo, se incorpora como una red temática la plantación de iglesias. Ahora arrimo la ascua a mi sardina. En el 2013 se ve la importancia, la necesidad de incluir la plantación de iglesias y la colaboración en plantación de iglesias, y se nombra en el 2014 al primer catalizador para la plantación de iglesias, que es nuestro querido hermano Ron Anderson, que tanto ha luchado y desde el principio casi, ¿verdad?, pues ha generado una mesa nacional, la Plaza, que hoy pues se está copiando entre comillas en muchos otros países, porque hasta ese tiempo solo tenían un énfasis en esto algunos países nórdicos, como también en el propio movimiento de Lausanne y algunos países del norte. España hoy en ese aspecto pues es bastante pionera, y un encuentro como el que vosotros tenéis pues no hace más que ahondar y profundizar en esta misma línea. Bueno, ¿qué quieres decir? ¿Que me he pasado el tiempo? ¿Que me he comido el café? Bueno, no, muy bien, pues nada, gracias por vuestra paciencia. Sí. Bueno, como es la hora del café y no queremos que la cosa se vaya más para allá, entonces sí que fijaros en las preguntas y tomemos este tiempo de café también para dialogar y para poder conversar. Son muchas, luego las volveremos a poner seguramente en la mesa redonda, pero bueno, simplemente tenerlas en cuenta, cómo podemos aplicar la visión de Lausana en nuestra iglesia local. Esto quizá en la mesa redonda sea mucho más efectiva. ¿Cuáles son los principales desafíos para la evangelización en nuestra cultura actual? Esos son aspectos muy interesantes y muy importantes para tener en cuenta, de qué manera la misión integral puede transformar nuestras comunidades, cómo podemos utilizar la tecnología para alcanzar a los grupos no evangelizados y qué alianzas estratégicas podemos formar para avanzar en la Gran Comisión. Quedémonos con las preguntas, las debatiremos mucho más en la mesa redonda, y ahora el café está arriba, podéis subir y disfrutar de ese tiempo de café y de conversación. Yo os animo a ello. Luego en media hora volveremos a bajar y daremos paso a Jaume.